La sala era grande, de techos altos, iluminada por arañas de cristal que proyectaban reflejos centelleantes sobre las paredes doradas. Un cuarteto de cuerda tocaba suavemente de fondo, intentando dar un tono delicado a lo que en realidad era un acontecimiento incómodo. Entre los invitados, hombres trajeados, mujeres engalanadas con joyas y apariencias, había algo que no podía ser ahogado por la música: el espeso silencio del juicio. Caminó despacio por la alfombra blanca, con los ojos fijos en el altar, en el hombre del traje oscuro que estaba ante ella. Su ligero vestido parecía pesar más a cada paso. El ramo temblaba entre sus dedos delgados y jóvenes. Había algo que no encajaba en aquella escena, algo que ni los invitados, ni los arreglos florales, ni las promesas vacías podían ocultar. Ella era demasiado joven, y él, demasiado mayor para ella. Pero nadie dijo nada. Daniel sonrió con los labios, pero no con los ojos. Observó a Luna acercarse como quien contempla la realización de un plan que ha tardado años en llegar a este punto. Su mirada era de posesión, no de amor, de frío orgullo, no de ternura. Entre los invitados, una señora de pelo gris murmuró: «A la mujer que estaba a su lado parece su hija». La otra respondió en un susurro casi inaudible: «Lo era». O al menos eso decían. Luna escuchaba aún sin oír. Cada mirada le atravesaba la piel como una cuchilla. Sabía lo que decían, lo que pensaban, lo que murmuraban tras sonrisas educadas. Sabía que esta ceremonia era para muchos una aberración social, pero para ella lo era aún más. Era la conclusión de un guión que no había sido escrito por sus manos. Respiró hondo, intentando serenarse. La sala parecía girar a cámara lenta. La música, antes suave, ahora sonaba a burla. Pensó en las mañanas en las que limpiaba en silencio los libros de su estantería, en las noches en que fingía dormir para no oír las conversaciones en voz baja entre Daniel y el ama de llaves. Pensó en su adolescencia pasada en silencio, en los cumpleaños ignorados, en los sueños aplazados. Pensó en el día en que él la cogió de la mano años atrás y le dijo: «Ahora estás a salvo. Yo soy tu hogar». Y ella le creyó. En el altar, el sacerdote ordenó los papeles incómodo. Su mirada iba de Luna a Daniel y de Daniel a los invitados, como si buscara una excusa para marcharse. Pero se quedó. Todos se quedaron. Quizá por curiosidad morbosa, tal vez por miedo a decir «eso no está bien». Y entonces se detuvo. A pocos pasos del altar plantó los pies en el suelo. El silencio se hizo absoluto. Incluso la música se detuvo. Daniel frunció el ceño. Luna susurró. «Ella no», contestó. Sus ojos recorrieron la multitud. No había caras conocidas, ningún amigo, ninguna figura que representara su infancia. Solo las presencias que eligió, solo las máscaras que permitió. Miró el vestido, las flores, los anillos, sobre la mesa, y de repente todo parecía parte de una grotesca puesta en escena. Un teatro en el que ella era el personaje, pero nunca la autora. Su cuerpo temblaba, pero no de nerviosismo. Era rabia, era miedo, era un absurdo deseo de huir. Pero había algo dentro de ella, una chispa que no se lo permitía. Miró directamente a Daniel. Por primera vez en años le miró fijamente sin apartar la vista. Él sonrió. Ella no le devolvió la sonrisa. Un crujido seco resonó en el vestíbulo, el sonido del ramo cayendo al suelo. Las flores rodaron entre los pies de los invitados, que ahora se inclinaban graznando como cuervos sobre la carroña. Daniel dio un paso adelante y tendió la mano. «No pasa nada. Está nerviosa, eso es todo». Pero ella no se movió. Luna dijo entonces con voz firme aunque amargada: «Solo quería elegir». Daniel se quedó helado. El cura bajó los ojos. Los silenciosos invitados esperaban algo, un escándalo, una fuga, una redención. Pero Luna se limitó a respirar hondo como quien contiene un grito. Sus ojos se llenaron de agua, pero no se derramaron. Por el momento. Porque esta historia, la de verdad, aún no había empezado. Antes de la ceremonia, antes de que las flores cayeran al suelo, antes de que Luna tuviera siquiera palabras para explicar cómo se sentía,
Estaba el día en que todo empezó. Tenía 10 años cuando su madre no volvió a casa. Recuerda perfectamente lo último que oyó antes de la tragedia. Hoy volveré pronto, Luna. La señora de la casa está de viaje, así que podré irme a última hora de la tarde. ¿Hacemos arroz con leche? Luna sonrió. Le encantaba el arroz con leche, pero su madre nunca volvió. Y lo que siguió fue un vacío. Primero los vecinos, luego la policía. El teléfono sonó y se cayó. Hasta que llegó una mujer con points in this. Vos sería una trabajadora social, decían, para explicar que no había parientes ni padrinos ni nadie dispuesto a asumir la tutela. En ese vacío apareció Daniel. No lloró. No tocó a Luna. Se limitó a mirar a la niña sentada en las escaleras del refugio abrazada a su rodilla y dijo: la conocía. Su madre trabajó para mí hace unos años. No podemos dejarla allí. 2 días después, Luna iba en un coche negro con asientos de cuero y olor a limpieza artificial, en dirección a un barrio en el que nunca había estado: casas con puertas automáticas, jardines simétricos, perros de raza. Su casa parecía un museo. Las pesadas cortinas, los cuadros incoloros, los pasillos silenciosos. El ama de llaves, Amalia, la recibió con un escueto «Buenas tardes», y la condujo a una habitación del segundo piso. «Te quedas aquí», dijo sin sonreír. «No toques nada. Llama si lo necesitas». Luna asintió sin comprender. Los primeros días estuvieron marcados por el sonido del reloj del salón. Era lo único que oía. El tic-tac constante la hacía sentir como si estuviera dentro de un reloj de arena. El tiempo no pasaba. O tal vez sí, pero ella no se daba cuenta. Daniel no aparecía mucho. Decía que estaba ocupado con su editor, reuniones y citas. Cuando se encontraban para cenar, él siempre decía: «Puedes comer más. Aquí no. Falta comida». Pero no decía «¿Cómo estás?», o «¿Tienes miedo a la oscuridad?», o «¿Echas de menos a tu madre?». Era como si su presencia fuera suficiente, como si haberla rescatado la hiciera estar agradecida para siempre. Y Luna estaba agradecida. Lo estaba. Pasaron los meses. Luna empezó a estudiar en un colegio público. Tenía uniformes nuevos, cuadernos nuevos y una especie de atención sospechosa por parte de sus compañeros. Vive con el jefe de su madre. Es huérfana. ¿Cómo es él? Padre adoptivo. Luna no sabía qué responder. Cuando ella le preguntaba a Daniel, él decía: «Eres mi ahijada. Eres mi responsabilidad. Con eso basta». No se atrevía a preguntar más. En la escuela Luna sobresalía. Le gustaba leer y escribir. Sus textos siempre tenían capas, a veces dulces, a veces oscuras. Su profesora de literatura, la señora Vera, siempre la elogiaba. «Tienes una profundidad poco común. Escribes como si llevaras el mundo dentro». Luna sonreía sin enseñar los dientes. Era el único lugar donde sentía que tenía voz. A los 13 años participó en un concurso estatal de redacción. Ganó. El premio se entregaría en otra ciudad, con alojamiento pagado. Un viaje de 2 días. Llegó a casa con los ojos brillantes, carta en mano. Daniel escuchó en silencio. Luego se cruzó de brazos y dijo: «No, aún eres demasiado joven para eso. Viajar solo, ni hablar». Intentó argumentar. Era una oportunidad única en la vida. Su profesor iría con ella. Todo estaba organizado. Pero él se levantó de su silla y dijo: «Está decidido». Esa noche Luna no cenó. Se encerró en su cuarto. Y por primera vez lloró de rabia. Fue entonces cuando empezó a escribirse a sí misma. Ya no para la escuela o para los demás, sino para salvar su propia voz. Tenía un cuaderno escondido entre el colchón y la cama. Escribía en él todos los días. Inventaba historias, creaba personajes, contaba secretos. A veces escribía cartas que nunca enviaba a su madre. «Hoy quería decirte que he ganado un premio, pero el hombre que me cuida me ha dicho que no puedo ir. Siempre habla como si supiera lo que es mejor. Pero yo no sé qué es lo mejor. Solo desearía haber elegido». Amalia entró en la habitación, sin llamar. Recogió la ropa y organizó los cajones.
Luna se dio cuenta poco a poco de que el cuaderno estaba siendo leído. Las notas empezaron a desaparecer. A veces volvían con las páginas arrancadas. Un día lo supo con certeza. Había escrito algo absurdo a propósito, algo que nunca se le hubiera ocurrido, algo que nunca haría. 2 días después Daniel la llamó. Luna, tenemos que hablar. Amalia me dijo que escribiste cosas raras, sobre irte de casa. Esto es serio. Tienes todo aquí, todo lo que necesitas. Ella entendió. El silencio era la regla del juego. Empezó a ocultar mejor lo que escribía. Jonas, el sobrino de Daniel, apareció en Navidad. Tenía 16 años, hablaba alto, se reía solo y miraba a Luna como si fuera un animal curioso. La primera noche entró en su habitación sin avisar, diciendo que solo quería ver cómo era. Ella gritó. Él se fue riéndose. Ella se lo contó a Daniel. Él respondió: Jonas es así. Inmaduro. No te lo tomes en serio. Y el tema murió. A los 15 años, Luna dejó de intentarlo. Aprendió a vivir como una invitada. Comía con moderación. Caminaba en silencio. Estudió en silencio. Creció como una sombra. Amalia, ahora más fría, solía decir cosas como: sé discreto. La gente está mirando. Es bueno contigo. Nunca te ha faltado de nada. Pero a Luna le faltaba de todo. Hasta que en segundo de bachillerato su profesor de literatura le dio un sobre. No digas que fui yo, pero pensé que deberías ver esto. Era una carta, de otra profesora de una antigua escuela. Una mujer que llevaba años intentando contactar con Luna. Las cartas nunca llegaron. Todas habían sido interceptadas. Esta era una excepción. Si aún escribes, que sepas que tu voz importa. Eres más que las paredes de esta casa. Ese fue el detonante. Luna comenzó a escribir de nuevo. Pero ahora con un plan. Ahorró dinero poco a poco escondido en un libro de tapa dura. Vendía joyas hechas a mano a sus compañeras de clase. Cambiaba favores por monedas. Planeaba marcharse a los 18, pero Daniel también la observaba, y un mes antes de su cumpleaños anunció una fiesta, formal, reservada, un rito de iniciación. Luna se sorprendió, pero no dijo nada. En la invitación el título: Celebración de la nueva etapa de Luna Ferraz. Presentación oficial de la heredera y compañera del señor Daniel Ferraz. Compañera. Luna se quedó helada. Intentó enfrentarse a él. Dijo que no lo entendía, que no estaba bien. Él respondió con una mirada gélida. No tienes idea de lo que he hecho por ti. Pensé que sabrías recompensarme. Salió del despacho temblando. Amalia le dijo en voz baja: deberías estar agradecida. Podría haberte dejado en ese refugio, pero no lo hizo. Te lo dio todo. Esa noche Luna quemó todos sus viejos cuadernos, excepto uno, y decidió que si irse era imposible, hablaría, delante de todos, en la ceremonia, no para gritar, sino para demostrar que ya no era invisible. El vestido estaba listo desde la semana anterior. Era blanco de tela ligera con encaje en los hombros y botones forrados hasta la nuca. Un vestido, sencillo pero simbólico. La costurera dijo que era adecuado para la ocasión. Luna no contestó. Se limitó a asentir con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La ceremonia tendría lugar en un salón noble del centro de la ciudad, una antigua mansión restaurada con columnas de mármol, arañas de cristal y vidrieras que reflejaban la luz de la tarde como ventanas de iglesia. La lista de invitados había sido elegida a dedo por Daniel: hombres de negocios, editores, profesores, jueces, antiguos colegas, todos con los que tenía vínculos, todos los que podían dar testimonio de lo que quería mostrar al mundo. En la invitación un título inusual: Celebración de unión y reconocimiento. Ninguna mención al matrimonio, ninguna explicación directa. Pero para quienes leyeran entre líneas era obvio. La mañana del evento Luna se levantó antes que nadie. Se vistió tranquilamente, se recogió el pelo en un moño bajo y discreto, y se miró al espejo durante unos largos minutos. Respiró hondo. En sus ojos
Había algo que nunca antes había existido claridad. Daniel llamó a la puerta antes de entrar. «Estás preciosa», dijo como quien comenta un cuadro. «Ya está todo listo. Ya casi hemos llegado». Ella se limitó a asentir. «¿Sabes lo que eso significa, verdad?» Luna no contestó. Estaba cansada de responder preguntas retóricas. «Hoy todo cambia», añadió antes de marcharse. Y para mejor, el salón ya estaba lleno cuando llegaron. Luna entró por una puerta lateral guiada por Amalia. El ambiente era impecable. El aroma de las flores recién cortadas se mezclaba con el perfume caro de los invitados. Todos sonreían, pero era una sonrisa nerviosa, como si estuvieran delante de algo que sabían que no debían ver, pero lo veían de todos modos. Daniel entró por el otro lado, elegante, seguro de sí mismo. Caminaba como alguien por encima de toda sospecha, como alguien que controla el tiempo y el espacio. Subió al pequeño escenario instalado en el centro de la sala y saludó al sacerdote con una breve inclinación de cabeza. Cuando empezó la música, sus ojos se volvieron hacia la entrada principal. Luna apareció en silencio flotando sobre la alfombra blanca con pasos ligeros y lentos, el ramo de lirios en sus manos temblorosas, su mirada fija al frente. Pero lo que vio no fue el altar, era su madre en la puerta del refugio, su madre diciendo, «Hoy volveré temprano». Era el tiempo que nunca volvió, la infancia que se convirtió en silencio, los cuadernos rotos, los sueños negados. La música se detuvo. Daniel extendió la mano. El cura moqueó nerviosamente. «Buenas tardes», dijo intentando sonar natural. «Nos hemos reunido hoy para celebrar una unión especial. Una unión basada en el respeto, la dedicación y el amor». Luna sintió que se le revolvía el estómago. El sacerdote continuó. «Daniel Ferraz desea expresar ante sus amigos y compañeros la importancia que Luna tiene en su vida, no solo como ahijada, sino como compañera de viaje y futura esposa». La sala se congeló. El sonido ambiente desapareció. Por un momento pareció que nadie respiraba. Daniel sonrió satisfecho. Luna bajó los ojos. El sacerdote, inseguro, continuó Daniel, «¿Aceptas?» Pero Luna levantó la mano, un pequeño gesto, sencillo, pero cortante, «Con permiso». Su voz sonaba clara, serena, pero con una firmeza que nadie esperaba. Daniel se dio la vuelta sorprendido. «¿Luna?» Ella no contestó. Dio un paso hacia adelante. El micrófono seguía, en manos del sacerdote, que dudó, pero dada la tensión que se respiraba en el ambiente se lo entregó. Luna cogió el micrófono con las dos manos. Respiró hondo. Y habló. «Durante mucho tiempo guardé silencio. Creía que el silencio era gratitud. Que aceptarlo todo era el precio de ser bienvenido. Que no decir nada era una forma de amor». Los ojos del público estaban fijos en ella. Nadie se movió. «Perdí a mi madre a los 10 años. Me llevaron a un hogar que nunca fue el mío. Me educaron, me alimentaron, me vistieron. Pero nunca fui libre. Nunca me escucharon. Todo se decidía, por mí, hasta hoy». Daniel dio un paso adelante. «Luna, no es el momento. Es exactamente la hora, Daniel». El uso de su nombre hizo que algunos de los invitados intercambiaran miradas. Incluso Amalia, que permanecía en segundo plano, palideció. «Durante años me enseñaron que él era mi protector, que le debía todo lo que tengo. Pero la protección no es posesión, y cuidado no es control». Sacó un pequeño sobre del bolsillo de su vestido. De él sacó una de las cartas interceptadas, la misma que había recibido de su profesor meses atrás. «Esa carta me la ocultaron, como tantas otras cosas. Mis elecciones, mis sueños, mi voz». Abrió el sobre, leyó un extracto. Luego volvió a guardarlo. «Hoy delante de todos vosotros, digo, no soy una compañera, no soy una heredera, no soy una futura esposa, soy una superviviente». Un murmullo recorrió la sala. El cura se alejó discretamente. Daniel se quedó paralizado. Luna devolvió el micrófono al atril. Luego se volvió hacia Daniel,
y le dijo, «Solo para él creíste que me habías moldeado. Pero solo me has dormido, me he despertado». Fuera el revuelo ya se había extendido. Algunos invitados salieron corriendo, otros filmaban discretamente. Una joven periodista marina observa la escena desde lejos con ojos atentos. Era su oportunidad de mostrar al mundo una historia que necesitaba ser contada. Luna se dirigió a la puerta principal, pero antes de salir se giró una última vez. Daniel seguía en el escenario, inmóvil, derrotado pero sin entender por qué. Amalia estaba sentada ahora, cabizbaja, silenciosa. Luna sonrió por primera vez aquel día y se marchó. A la mañana siguiente, los periódicos locales publicaron titulares discretos. Ceremonia de empresario termina en vergüenza pública. Una joven denuncia que fue controlada por un tutor rico. El caso genera polémica. Pero en las redes sociales el vídeo ya circulaba con fuerza. El discurso se hizo viral. Y junto a él el debate: ¿qué es el amor? ¿Qué es el maltrato emocional? ¿Cuál es el límite entre el cuidado y la posesión? La página de Luna, hasta entonces vacía, empezó a recibir mensajes. Algunos eran de apoyo, otros de odio, pero muchos solo decían: «Gracias por hablar, he vivido algo parecido». Se mudó unos días después. Con la ayuda de Marina consiguió una beca para estudiar periodismo en otra ciudad. La historia se convirtió en un reportaje, luego en documental. Daniel cerró la editorial meses después. Se retiró, desapareció de los círculos sociales. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Amalia también se fue. Envió una carta al periodista confesando haber colaborado con el silencio. Dijo que se había hecho lo que creía correcto. La carta nunca se publicó, pero Marina se la enseñó a Luna. Ella la leyó y la rompió. Una noche en su nuevo piso, Luna abrió el último cuaderno que había guardado, el mismo que llevaba consigo desde los 15 años. Leyó las primeras páginas. Luego pasó a la última página en blanco. Cogió un bolígrafo. Escribió: «No, soy el fruto de un rescate. Soy lo que nació en medio del silencio». Cerró el cuaderno. Sonrió. Y por primera vez se sintió libre. Las mañanas tenían ahora otro ritmo. Ya no había relojes sincronizados, ni pasos pesados en el pasillo, ni puertas cerradas con cerrojos invisibles. Luna se despertaba con los sonidos de la ciudad, sonidos de claxon, niños corriendo por la acera, la radio de su vecino tocando viejos boleros y la certeza de que el día sería suyo. El piso era pequeño, con suelos de madera vieja y paredes pintadas en suaves tonos lavanda y arena. No había nada heredado. Nada llevaba la marca de otra persona. Cada detalle, desde las cortinas hasta las tazas de cerámica, había sido elegido por ella. Por primera vez, Luna vivía en un espacio en el que no era una invitada. El curso de periodismo fue intenso y exigente. Había noches en las que apenas dormía, pero también había algo que nunca antes había experimentado: entusiasmo. Marina, la periodista que había grabado la ceremonia, se convirtió en una gran amiga. Era 10 años mayor, pero hablaba con Luna de igual a igual. Intercambiaban ideas, proyectos e historias de la infancia. Marina solía decir que Luna escribía con el peso de alguien que hubiera vivido 100 años, y eso era un cumplido. Fue con ella con quien Luna empezó a dar forma a un nuevo proyecto, un canal de historias anónimas donde niñas y mujeres pudieran compartir sus experiencias de maltrato psicológico, dependencia emocional y manipulación, sin juicios, sin exposición, un lugar seguro. Llamaron al proyecto Voces que Quedan. Al poco tiempo empezaron a llegar los correos electrónicos. Mi profesor decía que solo yo le entendía. Me decía que me había criado para ser suya y yo pensaba que era amor. Mi padrastro era como un padre, hasta que dejó de serlo. Luna leyó con atención cada una de las historias. A veces lloraba. A veces necesitaba salir para respirar. Pero las leyó todas. Y respondió. La gente quería ser escuchada. Y ella, que había pasado años en silencio, ahora escuchaba. Daniel no había intentado ponerse en contacto con ella desde el día de la ceremonia. Y eso para Luna era un alivio. Su silencio
Era el fin de una condena, pero el pueblo donde creció no lo olvidó. Todavía aparecían algunos artículos aquí y allá. Algunos la llamaban valiente, otros la llamaban desagradecida. Aún había quien decía que todo había sido un malentendido, que Daniel la quería, a su manera. Luna nunca contestó, nunca concedió entrevistas. Dejó que los hechos hablaran por sí solos. Su discurso grabado en vídeo siguió siendo reproducido, discutido y analizado. En una conferencia en la universidad, un profesor utilizó sus palabras como ejemplo de relato de resistencia. Cuando una mujer escribe su historia, no solo está contando lo que vivió, está borrando las versiones que otros han escrito por ella. Luna anotó esta frase en su cuaderno. Sustituía a una de las viejas citas que tanto apreciaba. Era como si poco a poco reprogramara su propia memoria. Una noche, cuando abrió el correo electrónico del proyecto, encontró un breve mensaje. He visto tu vídeo. He pasado por algo parecido. Necesito que hablemos. M. La simple firma la inquietó. Pensó en ignorarla. Pensó en responder formalmente, pero algo en esas pocas palabras le resultaba familiar. No el nombre, pero sí el tono. Decidió responder. Hola M, estoy aquí. Si quieres contarme tu historia, estoy dispuesto a escucharte. La respuesta llegó al día siguiente. Estaba casado con mi madre. Me llamaba su hija. Cuando ella murió, me llevó a otra ciudad. Nadie sabía de mí. Crecí pensando que le debía todo, hasta que me di cuenta de lo que estaba pasando. Luna cerró el portátil y se llevó las manos a la cara. Permaneció así durante minutos. No era solo ella. Nunca lo fue. El proyecto creció. Luna empezó a dar talleres en 1900 escuelas y centros comunitarios. Hablaba de límites, elecciones, consentimiento emocional. Escuchaba a adolescentes que aún no sabían cómo expresar sus sentimientos. Y eso fue suficiente, estar allí para hacerles saber que no estaban solos. Escribió un artículo académico sobre las relaciones de dependencia afectiva y de poder en el discurso del cuidado. Se publicó. Luego citado. Luego solicitado. Caminó despacio pero con paso firme. A veces sentía miedo. A veces se preguntaba si aún quedaban marcas que no podía ver. Pero cuando se miró en el espejo, vio a otra mujer. No la chica del vestido, blanco forzado, ni la sombra entre los pasillos, sino alguien que ella había elegido ser. Y eso era todo. Una tarde, paseando por una feria de libros de segunda mano, se encontró con una vieja edición de La mujer desconocida, de Stefan Zweig. Recordó un pasaje que había leído a los 14 años escondido en la biblioteca de Daniel. Solo quien sufre en silencio sabe cuánto pesa el silencio. Compró el libro, se lo llevó a casa. Lo puso en su estantería entre sus favoritos. En el reverso de la portada escribió a bolígrafo: sufrí en silencio, pero ahora soy la que escucha y el que habla. Una mañana, de regreso de un taller en un colegio público, recibió una llamada de Marina. ¿Lo has visto? ¿Qué cosa? La editorial de Daniel. La han vendido. Alguien la compró y quiere convertirla en una fundación. ¿Una fundación? Sí, para apoyar a los jóvenes en situaciones emocionalmente vulnerables. Y quieren que formes parte de ella. Luna permaneció en silencio. ¿Está involucrado? No. Dicen que se ha retirado de todo. Está viviendo en el extranjero. Nadie sabe dónde. Se ha ido. Luna respiró hondo. ¿Y tú? ¿Aceptarás, Marina? Se rió. Solo si aceptas conmigo. Luna no respondió inmediatamente. Miró por la ventana. Había niños jugando en el patio de enfrente. Alguien volaba una cometa. El cielo estaba despejado. Me lo pensaré, dijo. Pero él ya sabía la respuesta. La semana que cumplió 20 años, Luna escribió un artículo para Voces que Fican. Por primera vez lo firmó con su nombre, completo. El título era sencillo. Mi historia no acabó en el altar. El texto empezaba así. Durante años viví una historia que no escribí. Fui un personaje de una trama diseñada para hacerme eternamente agradecida por un rescate que nunca pedí.
Pero hoy lo sé, no fue el amor, fue el silencio. Y el silencio también duele. Hoy cada palabra que digo es una herida que cicatriza, y cada historia que escucho es una oportunidad de curar lo que nunca pudo decirse. Era de noche cuando apagó el ordenador. Cerró los ojos un momento. Afuera se oían pasos en la acera, ladridos de perro, risas lejanas. Pero dentro había algo aún más fuerte, una voz. La suya. Siempre la suya.